habitual, siendo ya el punto de las 10 de la noche. Les repito que tenemos de invitado por tercera vez en este Muerde Lenguas al maestro Fernando Martínez Monroy. Bienvenido, Fernando. Gracias, buenas noches. Bienvenido, Fernando. ¿Tercera o cuarta vez? No me acuerdo. Es tercera, ¿no? Porque ya hablamos de comedia, hablamos de melodrama. Comedia, melodrama y ya. ¿Farsa? No, farsa todavía no hemos tocado. Comedia, es el tema final. Melodrama, ok. ¿Y ahora de qué vamos a hablar, Mago Conde? Estamos hablando acerca de la tragicomedia, tratamos de tocar algunos puntos acerca del personaje tragicómico, pero vamos a verlo desde el punto de vista de la concepción dramática. Fernando, para empezar, ¿qué es tragicomedia? Es un término muy confuso. Hay que hacer un poco de historia. El asunto, la palabra tragicomedia aparece por primera vez en Plauto, en la obra que se llama Anfitrión. El dios Mercurio le está diciendo al auditorio que qué bueno que vinieron esta noche a disfrutar de esta tragedia, y dice: veo por sus caras que no querían ver una tragedia, ustedes seguramente querían ver una comedia, y como yo soy un dios y tengo poder, haré una tragicomedia. Y es la primera vez que el término aparece, y la suerte del término siempre ha corrido por caminos muy confusos. Tragicomedia de principio alude a dos tonos, pero hay varios tipos de obra que tienen dos tonos, es decir, se le confunde mucho con la farsa. Se habla de las tragicomedias de Beckett, pensando que la tragicomedia, y así es la definición que uno puede escuchar en diccionarios muy afamados y muy caros que andan por ahí, que los estudiantes tienen acceso, que es la mezcla de lo trágico y lo cómico, solo que eso no serviría como definición. Es el profesor Quito, en su libro Greek Tragedy, que fue editado a principios del siglo XX, quien decide utilizar el término a partir de los dos tonos para denominar a algo muy concreto. Y eso que denomina tragicomedia, que implica dos tonos en funcionamiento, es el tipo de historias. En el teatro en general no podemos decir que el teatro cuente historias. En el caso de la tragicomedia sí. Es ese tipo de historias que tienen que ver con lo arquetípico, con los cuentos que luego se convirtieron en cuentos infantiles y que tienen una sólida raíz en la esencia de lo humano. Entonces, la tragicomedia tiene dos tonos. Uno es un tono serio y otro es un tono cómico. La tragicomedia trata del hecho de vivir. Es un tipo de obra muy conocida por nosotros, en el cual el protagonista se lanza a la aventura de vivir en pos de una meta, y en el camino a la meta tiene que ir sorteando obstáculos. Ok, se me ocurre primero, sale una pregunta. Bueno, habían salido dos, que una era lo de cómo se mezclaban estos dos tonos, pero ya lo explicaste más o menos. Pero, ¿cómo que personaje arquetípico? El personaje arquetípico es esto. Hay dos tipos de personajes: los prototípicos, dentro del teatro bien hecho, los prototípicos y los arquetípicos. Los personajes prototipos son ese tipo de personaje que se hace por molde, que ya hay un esquema de él, que son, por ejemplo, todos los personajes de la comedia del arte, que vuelven a ser los personajes de Don Gato, los Picapiedra o los Monsters, es decir, personajes que tienen una línea de acción fija y un carácter fijo, de tal manera que, porque cada quien tiene su carácter, uno los pone a improvisar y se generará una historia. Esos son los prototípicos. Y prácticamente ya sabemos cómo van a reaccionar. Sí. Es prácticamente variaciones de la misma historia con los mismos personajes. Y es un personaje hecho en serie, ¿sí? Okay. Entonces, como los de Lope de Vega. Los de Lope de Vega, todos los personajes de Lope de Vega constan de un padre que quiere casar a la hija con un amigo rico, pero la hija está enamorada de un galán, recibe la ayuda de una criada, y hay un criado que terminará casado con la criada. Eso es un molde común de personaje prototípico. Sí. Esos basta que uno los tenga para que una historia se cuente con variantes. En cambio, el personaje arquetípico es un descubrimiento. Lo arquetípico en este momento también se podría llamar lo inconsciente, ¿sí? Es decir, que hay algo que existe en el ser humano que funciona de la misma manera en tanto que raza.
Es desde el punto de vista de la tragicomedia donde descubriríamos que toda la historia de la humanidad se reduce a algunas historias básicas y esenciales por las cuales todo ser humano atraviesa. Es como si hubiera un guión cósmico que todo mundo va a vivir de la misma manera. Es decir, que es un descubrimiento de la conducta inconsciente de la humanidad. ¿Historias como cuáles? ¿Y cuál sería entonces la finalidad de la tragicomedia? La finalidad de la tragicomedia es el hecho de hacer consciente el mundo espiritual. Entonces, una historia como Blancanieves, Walt Disney se dedicó a recopilar precisamente historias tragicómicas. Todo el cine hecho por Disney es un cine que tiene un grado de sabiduría. El señor, yo creo que podríamos decir que el señor era un hombre sabio y luego era muy almibarado también. El cine posterior a Disney no tiene la profundidad de Blancanieves, por ejemplo. ¿Quién es Blancanieves? En Blancanieves vemos dos arquetipos, dos elementos esenciales del carácter de la humanidad. Uno, la histeria. ¿Qué es la histeria? La histeria es una sensación de ser excepcional. Las personas histéricas asumen que son excepcionales. Y Blancanieves trata de una muchacha que es excepcional frente a una madre. En las historias arquetípicas la madre siempre está partida en dos. ¿Por qué? Porque la madre es un personaje muy complejo, se le ama y se le detesta tremendamente, las dos cosas a la vez, pero nuestras mentes no lo toleran. Entonces, en las historias arquetípicas hay una madre buena, dulce, cariñosa y guapa que murió, siempre murió. Y las adolescentes viven con una bruja o con una madrastra que les imposibilita la vida. Las dos son la madre dividida en dos partes. Blancanieves vive con una persona que se asume excepcional, que es la reina. La reina, cuando descubre que no es la más excepcional del reino, trata de matar a Blancanieves y Blancanieves huye en busca de alguien que la salve, que en este caso sería la figura arquetípica del padre. ¿Sí? Y esto no es psicoanálisis, el teatro existe muchos siglos antes que el psicoanálisis. Y entonces Blancanieves tiene la suerte de encontrarse no con uno, sino con 7 hombres dispuestos a ayudarla. El problema es que ninguno de esos hombres sirve para nada, porque ninguno le llega por encima de la cintura. Esa es la manera en que la histérica se enamora. Es decir, Blancanieves y el grito de Paquita del barrio de "me estás oyendo, inútil", es la misma cosa. Es decir, que el símbolo detrás del arquetipo implica que para la histérica los hombres somos enanos. O sea, la histeria es Blancanieves y también la madrastra. La madrastra, las dos. Pero entonces, por lo que estás contando, el hecho de que funcione la tragicomedia, de esa manera piensa en general el mundo. De esa manera piensa en general el mundo, la humanidad. No la parte social de la humanidad, la parte humana de la humanidad. ¿Sí? ¿Todos somos enanos, entonces? Los hombres frente a las mujeres somos enanos. Todas las mujeres. Todas. ¿Y el príncipe, entonces? El príncipe es la figura del padre que llega a rescatar, pero esa es la otra parte de Blancanieves. Entonces la primera es la histeria. Podemos encontrar ese arquetipo en La Bella y la Bestia. Belle es tremendamente bella y excepcional. Y es muy culta. Entonces los hombres que se le acercan no están nunca a su altura. Por lo tanto, cuando la bestia toma preso al padre, Belle va a rescatar al padre. Para tener padre hay que tener padre. Por lo tanto, ella va a rescatar al padre, que en ese caso es padre, no es el príncipe. Pero entonces se queda con la bestia y Belle es excepcional, y un día conversando con la bestia, resulta que la bestia también se asume excepcional. La bestia dice, es que yo quisiera amar, yo quisiera acercarme a los demás, pero soy tan excepcionalmente feo que todos me salen huyendo. Y ella dice, eso es lo mismo que me pasa, yo soy excepcionalmente hermosa y no hay un hombre a mi altura. Y entonces empieza la relación. Dentro del juego del cuento, la bestia es domesticada por Belle. Y en el momento en que la bestia es domesticada, pierde la condición de bestia. Allí hay un elemento que los psicoanalistas llamarían de castración, que es lo que vamos a ver que el histérico va a hacer con la humanidad. Las mujeres histéricas y los hombres histéricos castran a toda la humanidad, le quitan todos los valores. Belle, al enamorar a la bestia, hace que la bestia se convierta en un príncipe.
pero un príncipe es un ser humano normal y común y corriente. Entonces, al final de la historia, ¿quién es la más hermosa? Belle. ¿Quién es la más inteligente? Belle. ¿Quién es la más peculiar? Belle. ¿Quién es la más sola? Belle. Que es lo mismo que ocurre en Rapunzel. Rapunzel está en una torre de excepcionalidad construida por la bruja, por su madre. Los galanes llegan y no pueden escalar y ella les grita, Rapunzel les grita, ayúdame, ayúdame, y ellos quieren subir y no pueden subir. Y le dicen, no puedo. Entonces ella hace un gesto de decepción, tira la trenza y el galán puede subir a través de la trenza. Pero ¿qué pasa cuando llega arriba y quiere tomarla? A Rapunzel no le sirve, porque está frente a una experiencia horrible para el histérico. ¿Cuál es? La experiencia terrible de que tú, el galán, me hiciste demostrar que no te necesito. Okay. Yo quiero necesitarte, quiero ser salvada. Yo quisiera encontrar a alguien excepcional que me ayudara a descansar de la ardua tarea de salvar al mundo. Pero ¿por qué el príncipe no es excepcional porque la rescata? Bueno, sube con su cabello. Sube con el cabello, pero eso es como las mujeres que mantienen hombres para tener un hombre. Ay, Para Si tenerlo. yo, para que tú subieras a salvarme, yo tuve que poner mi trenza, no me sirves para nada. Soy excepcional, estoy sola. Esa, por ejemplo, arquetípicamente es uno de los elementos que están en todos estos cuentos que les he dicho. En Blancanieves hay otro, la manera en cómo es la educación de las personas. ¿Por qué Blancanieves y otras están dormidas? Está muy de moda que la gente diga, no, fuera las princesas. Es que todo mundo, toda niña es la princesa de su casa. Y todo niño es el príncipe de su familia. Eso no se va a poder quitar. ¿Sí? Entonces, el asunto es que, ¿por qué Blancanieves está dormida? Blancanieves está dormida porque se tragó lo que su madre le dio. La manzana envenenada es el símbolo arquetípico de la educación que uno recibe de los padres. Okay. El hijo que se traga la manzana que su madre le ofrece está aletargado, dormido en un ataúd de cristal en la sala de su casa, lo cual permite que la madre esté tranquila y pueda hacer su vida. Sí. Un ataúd de cristal te mantiene... Te mantiene allí a la expectativa de todo lo demás. Que nadie te toque y que te veas muy... Pero lindo estás ahí. aletargado. Okay. Estas personalidades, estas princesas, despiertan con la experiencia del amor. Okay. Si un adolescente, después de enamorarse, no puede liberarse de sus padres, no lo hará ya nunca. Sí, pero ahí es lo que se está planteando es que el amor, como meta, es la fuerza liberadora. Entonces, el camino de la tragicomedia es un camino de obstáculos en busca de una meta. Blancanieves busca el amor, por ejemplo. Blancanieves logra el amor. Liberarse en el sentido físico. Despertar a la vida mental. del aletargamiento al que somos sometidos por la educación. Eso es lo que Hamlet no logró. Hamlet se tragó la idea del fantasma y por eso sucumbió. Blancanieves solo está dormida. Es lo contrario de Pinocho. Cuando Pinocho se convierte... La meta de Pinocho es ser un niño de verdad. Ajá. Cuando Pinocho se convierte en un niño de verdad. En el momento en que toma la decisión de dejar de ser la marioneta de su padre. Por eso Pinocho miente. Moralmente se nos enseña a los niños a no mentir, Ajá. pero si un niño no mintiera, le entregaría la vida a sus padres. Les da poder. Entonces, ¿quiénes son los que se salvan? Los niños que, frente a eso, pueden mentir. ¿Sí? No es que se recomienda la mentira, solo que el asunto es que la verdad es para que uno la viva. Ese es el asunto. Pero entonces Pinocho al final se convierte en un niño de verdad. Ok, creo que necesitamos recapitular ideas, macerar todas las manzanotas que nos han caído esta noche en cabina. Vamos a hacer una brevísima pausa musical, pero mientras que los muerdescuchas nos comenten. Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook y tenemos Twitter. Yo no me sé el WhatsApp, pero me sé el Twitter, @R modulada, Facebook, Resistencia Modulada. WhatsApp 47769081, 47769081. Ahí coméntenos qué tan dentro del arquetipo han llegado a estar en su vida. Si aplica para nosotros, ¿no, Fer? O sea, si aplica Sí. para la vida.
Sí, completamente. aplica para todos, por eso es arquetípico, porque aplica para la humanidad entera. El arquetipo está por encima de lo cultural. Entonces, que nos lo vayan comentando y láncenos sus dudas para el maestro Fernando Martínez Monroy acerca de la tragicomedia, los arquetipos y lo que vaya saliendo esta noche. Adelante. Eso que escuchamos fue un rap californiano, que ¿Ah, no sí? sé por qué se relaciona con la tragicomedia. Porque es la vida, Luis. Es la vida. El rap es parte de la vida, es parte de las calles. Bien bajado ese balón. Pues ya ves, justificaciones nivel resistencia modulada. Volvemos a Muerde Lenguas. Están escuchando nuestro programa sobre la tragicomedia. Ya tenemos comentarios. Ya tenemos comentarios en esta charla con el maestro Fernando Martínez Monroy. Nos dice Lalo Nájera, que aparte nos manda un saludo, una felicitación, Fer, de su parte. No saben, escuchas lo felices que nos hacen de veras cada que nos dicen que les gusta el programa. Pregunta a Lalo Nájera si hay algún arquetipo que sea específicamente mexicano. No, porque lo mexicano es algo cultural, Ajá. no es humano. Es Ok. decir, que lo arquetípico funciona a nivel humanidad, a nivel esto que Jung llama el inconsciente colectivo. Ok. Eso tiene que ver con la humanidad. Hay manifestaciones de la cultura mexicana que son arquetípicas. Sí, Quetzalcóatl, lo podemos ver en toda la mitología. Hay algunos que lo son. Siempre lo va a haber. En cuanto el hombre investiga en sí mismo, aparece la verdad humana. Ok. Ujú. Ahí sí. Podemos entonces, solo para dejarlo más en claro, entendamos que por conducta humana hablamos de nuestro instinto, Del carácter humano, de aquello que se llama lo universal. y lo social, por Y lo social tiene que ver con la religión, la cultura, la historia, las creencias, las ideas, las modas, las filias. Ok, que sería prácticamente la diferencia entre moral y ética también. Exactamente. Ok, bien. Luis, ¿tú tienes por ahí algún comentario en el WhatsApp? Tengo un comentario que lo leo por primera vez. A ver. Hola, soy Simone, trabajo con mujeres que viven o vivieron violencia extrema. La literatura especializada habla desde la psicología y sin embargo no nos alcanza ni para dar atención ni para atender el problema. Hoy me ha llegado de golpe que a esa literatura le falta literatura clásica, arquetípica. Sí faltaría, porque el asunto es pensar que las mujeres maltratadas son víctimas. Es Ok. lo mismo que hemos estado hablando. Las mujeres maltratadas son la mitad de un problema, ¿sí? Pero son las mujeres las que educan y esto sí hace repelar y saltar siempre a todo mundo. ¿Por qué? Porque el asunto es que todo el teatro realista en general va a tratar de eso. Uno nace de una mujer, uno es educado por una mujer y la conexión con mamá siempre es antes, previa al lenguaje. No sé. Por lo tanto, cuando uno llega a los brazos de papá ya está bastante educado, pero no a nivel racional. Entonces, el asunto es que todas esas cosas están tratadas socialmente, pero no están tratadas humanamente. ¿Y no se puede hablar de la educación masculina? Por ejemplo, se habla de una sociedad machista, que es la que educa a los menores. Ahí como Sí, pero ¿quién educa en la sociedad machista? sería a nivel social, ¿no serían hombres y mujeres o cómo es? No, los hombres llegamos tarde. Alguna vez puse aquí el ejemplo de Ajá. que basta que una madre en la casa de la abuela levante la ceja para que todo mundo se cuadre. Y eso no lo logra ningún padre. Arquetípicamente el padre siempre es una aspiración. El papel del padre es deseducar de la madre. Y nunca hemos dejado de vivir, desde este punto de vista, nunca hemos dejado de vivir en un matriarcado. A la mujer se le ha sometido y se le ha arrinconado, pero se le ha arrinconado y se le ha sometido por ciertas razones. Si uno no mira esas razones, es decir, el poder de lo femenino, entonces las mujeres siempre parecerían víctimas. Pero hay que entender Pero que las mujeres son seres libres, responsables, que actúan, que se equivocan, que cometen errores y tienen aciertos cuando deciden tenerlos. Es decir, que toda esa idea parcial va en contra de la propia concepción de las mujeres, pero es muy promovida por mujeres en general.
Ok, entonces entender a las mujeres dentro de este problema es entender no solo que no pudieron, no por así decirlo, que solo fueron oprimidas, sino que también forman parte de todo. Pues sí, porque Paquita, la del barrio, le está cantando al inútil, pero gracias al inútil ella es quien es. Es decir que después de que el inútil fue un inútil, ella le está haciendo un monumento al inútil, porque gracias a que el inútil está por debajo de ella, ella puede ser famosa. Ok. Ella puede ser la Blancanieves. Pero son dos partes. El asunto con la realidad es que la realidad no es simple, es compleja. Y adentrarnos en la realidad siempre será catártico, porque las ideas que tenemos provienen de lo cultural, son modas. Todo el mundo de las ideas son modas. El teatro es acción. Entonces, aunque el teatro mencione modas, está la acción que va a darle una patada a todas las modas. Allí es donde está el poder catártico. Es decir, que la catarsis es el momento en que todas nuestras certezas se derrumban para empezar a ver la complejidad. Nos pregunta 1844, ¿la publicidad ocupa una visión arquetípica porque se basa en aspiraciones para poder tener una comunicación persuasiva? Te hacen creer que saben lo que quieres, pero los mensajes publicitarios no son personalizados, son generalizados. Sí, pero lo más universal de la publicidad son los ideales. Es decir, que la idea con la que la publicidad funciona es que tú careces de algo. Es el mito de la media naranja. Tú estás completo, pero la idea es arquetípica, la idea de que hubo un ser que fue partido en dos, por lo menos en dos, es lo de Adán y Eva. Por eso Adán fue buscamos partido cualquier y estamos condenados a andar buscando por el mundo a la otra parte. Pues eso es un ideal, por supuesto que no es verdad. Sí, no es verdad, ¿por qué? Porque todos los seres humanos estamos completos. Eso que decía de Rapunzel implica que yo quiero depender de alguien, quiero que alguien me salve. Pero si yo tengo que ayudar al hombre a subir hasta donde estoy, entonces el hombre queda claro que es un inútil y yo soy alguien autosuficiente que no quiere serlo, quiero ser salvada o salvado. A ver, entonces entiendo con esto de publicidad que hay una ligera diferencia de lo que generalmente se cree. No se trata de que la publicidad nos hace creer que necesitamos algo, sino que es porque nosotros ya creemos que necesitamos algo, que sí, la publicidad tiene éxito. Es decir, lo que hizo la publicidad fue descubrir qué es lo que queremos. Y por supuesto, si uno está deprimido y tiene su tarjeta del gran almacén amarillo, pues entonces es una delicia, porque por un rato, con el poder de la firma, la depresión parece que se convierte en un acto de poder, pero es una ilusión, solo es una ilusión. Pero eso también es humano. Sor Juana no estaba pensando que estaba incompleta. Entonces, para jugar a que estaba incompleta, hizo todos sus poemas de amor, ¿sí? Pero luego es una mujer inteligentísima, brillante, que quiso aislarse del mundo porque nada tenía que ver con el mundo. Porque era soberanamente inteligente, sí lo era, ¿sí? Pero ella no estaba buscando a alguien de quien depender para sentirse abandonada. Esta idea es moderna entonces cuando dicen, pues sí es malo, da igual tener dinero, pero no es lo mismo llorar en una casucha que en una mansión. Sí es lo mismo, ¿no? No, eso es un ideal también, Es un ideal. Es lo mismo. Y yo creo que si uno tiene una mansión es peor. ¿Por qué? Porque ya cumplió con la fantasía, resulta que la fantasía siempre es la incompletud. Los seres humanos jugamos a victimizarnos. ¿Y dónde empieza el hecho de victimizarnos? En sentir que estamos incompletos y en sentir que tenemos que depender de alguien, que alguien nos manipula. Eso es una idea cómoda y fantasiosa. Nos es cómodo sentir que alguien nos manipula. Nos es cómodo, sí, porque entonces ya tienes justificación. Mi papá no me dejó. Hay muchas. El teatro está lleno, ¿sí? Ha estado lleno de generaciones a las que 20 años después ellos se encuentran y dicen, es que tuve que hacerme cargo de mi casa, pero yo quise ser actor. Pues eso no es verdad, porque hay una cosa en la tragicomedia. Uno siempre llega al lugar hacia donde caminó. Es decir, que la meta, habíamos dicho que la trayectoria tragicómica implica un camino hacia una meta, solo que la meta puede ser consciente o inconsciente. Y en el camino hacia la meta hay una serie de obstáculos. Tío Vania, de Chekhov, es un personaje que cuando tuvo el obstáculo, que era su madre, se
hizo un compromiso con su obstáculo, se abrazó a su obstáculo y se quedó allí. El personaje tragicómico no se compromete con el obstáculo. Él dice, esto es un obstáculo, lo salto. Esto es un problema, lo resuelvo y nada lo detiene. A fin de cuentas, la tragicomedia ya en el siglo XX podríamos decir que es lo mismo que la teoría del acto fallido de Freud. Uno llega al lugar a donde caminó. No importa el pretexto que pongas. Si tú dices yo quería ser, pero estás haciendo otra cosa, hacia allí caminaste y hacia eso trabajaste. Hay una novela tragicómica que yo les recomiendo muchísimo, es bellísima, de Luisa Josefina Hernández, que se llama Apocalipsis cum figuris. Es una peregrina que va caminando y se le van uniendo en el camino muchos personajes y van pasando muchas cosas. Y una noche, así de repente, se los voy a decir, una noche están de repente todos dormidos alrededor de la peregrina y empieza a oírse ruidos en el interior de la tierra y empieza un terremoto espantoso. Ellos están viendo cómo las montañas se desgajan y cómo la tierra se abre. Todos se arrodillan alrededor de la peregrina y dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y ella los mira y les dice, no hay nada que hacer, hemos llegado. Y la tierra se los traga. La tragicomedia es el único de los géneros dramáticos en donde morir no es un problema. ¿Por qué? Porque uno ha alcanzado conciencia espiritual. Es decir, uno sabe que hay algo por lo que ha valido la pena la vida. Y que si no estoy en donde yo decía que quería llegar, estoy en el lugar hacia el cual yo caminé. Es decir, la tragicomedia siempre planteará que las víctimas no existen. Nos ayuda entonces a saber que los obstáculos en realidad son parte de un juego y no tenemos que clavarnos. Son parte del trabajo. Es decir, que si yo quiero ser actriz, pero me paso viendo la televisión toda la tarde. Yo quería ser futbolista y me lastimé la rodilla. Claro. Sí, pero hay que ver en qué momento ocurrió lastimarse la rodilla. Sí. ¿O por qué? ¿O por qué? Sí, pero siempre ocurre algo para lastimarse la rodilla. Ajá. Y uno puede tener muchas ganas de ser futbolista y un miedo tremendo de no tener una vida cómoda como la ha soñado. Ok, tenemos un montón de preguntas. Tienes muchas preguntas y tú también anotaste muchísimas ahí en tu libreta. Pero creo que me voy a ir nada más con la de los escuchas, porque de por sí ya tenemos un montón de cosas por acá. Primero, no quiero meterme en camisa de once varas, siempre genera esto polémica, pero hay una pregunta por acá que es tú dijiste que cuando se habla de una sociedad machista, tú dijiste las mujeres, ¿quiénes se educan en la sociedad machista? Las mujeres. Aquí nos comentan que sí, las mujeres machistas, pero ¿qué ocurre cuando la educación la dan mujeres feministas? Es que el feminismo es otra forma del machismo. Es decir, los seres humanos tendríamos que hacernos responsables de quiénes son y no estar pensando que nadie nos ha puesto el pie en la cabeza. Ok. Es decir, uno tendría que ser no machista, no feminista, no nada. Uno tendría que ser responsable de sus acciones y saber que lo que uno hace tiene consecuencias. Y eso nos ahorraría un montón. Claro, porque es que hablar de feminismo es entrar en una especie de otro extremo de la misma cosa. ¿Por qué? Porque el asunto es que somos hombres y mujeres y los dos existimos aunque a los dos sexos nos pese. Ok, aquí una pregunta que te hacen seguido, Fernando, que ahorita ya que mencionaste algunas obras y sobre todo los cuentos, nos menciona Alexopoulos Lex. Me parecen bien las interpretaciones, pero los autores sabían todo eso. Un autor sabe menos del mundo que invoca. Es como si tomáramos un video. Ajá. El autor está viendo todo lo que está en el cuadro. En un video de una boda, a lo mejor alguien alguna vez en el video de la boda tomó que en una esquina hasta allá lejos hay una viejita a la que unos tipos suben a un coche y se la llevan. Ok. Como el objetivo eran los novios, Nadie la ve. lo mirado y lo observado son los novios, pero lo visto implica todo lo que los ojos abren. Es decir, que escribir es un acto para hacerse consciente. Miller dice, cuando escribió Las Brujas de Salem, dice que cuando lo llamaron a declarar ante McCarthy, él decidió escribir una obra para saber qué es lo que realmente estaba pensando. Es decir, que uno escribe o uno actúa o uno dirige para saber qué tanto mira
Por eso uno de los elementos del arte es la conciencia y la honestidad. Ok. Jorge Orwell nos dice, no es que no le dé continuidad a lo que dice, es que estoy tratando de llenar todas las preguntas. Jorge Orwell nos dice, primero te felicita por el invitado y dice, los enanos, sus características de cada uno, como el dormilón, el enojón, también son arquetipos. No, esas ya son anecdóticas, esos son prototipos. Ah, ok. El enano como enano, persona que no le llega a Blancanieves, eso es lo universal. Luego las características de cada uno pues ya son cartones prototipos. Ah, claro, o sea, si tú pones un personaje que todo el tiempo se la pasa comiendo, ya sabes que siempre va a responder de ese modo a cualquier situación. Eso es. Ah, ok, eso es un prototipo. Sí, los 3 arquetipos ahí son el príncipe, que es la imagen del padre que la rescatará. ¿Sí? Okay. Todos queremos un padre que nos rescate. Y luego Blancanieves y la reina. Eso es. Los enanos como seres bajos de estatura que no le llegan a la heroína. Las relaciones de amor fallido, el fracaso, ¿entra también en la tragicomedia? Sí, porque realmente no hay fracaso. Hay la convicción de que no hay nadie para mí. Y entonces uno tiende a enamorarse de aquello que cree. Es decir, que vivimos, en lugar de amando, vivimos enarbolando conceptos. Entonces hay muchas mujeres que dicen, todos los hombres son gays. No, hay que preguntarse, ¿por qué habiendo muchos hombres que son heterosexuales, tú te enamoras solo de gays? ¿Sí? ¿Por qué? Porque está pensando que el amor es imposible. ¿Y la persona que de plano nadie le hace caso? Pues porque no quiere tener una relación. Pero ¿sí? ¿cómo? Es muy claro. Cuando uno se propone tener una relación, tiene pareja quien quiere tenerla. Pero uno puede tener muchos miedos de los cuales no es consciente. Las solteronas, pues hay que entender que todas esas tías que nos educaron y nos quisieron y nos mimaron, son mujeres edípicas, hijas de su papá, ya están casadas. Desde antes. Sí, ya hay un matrimonio vital y verdadero allí, no social, pero verdadero. Por eso se quedan con los padres. Okay. La tragicomedia nos ayudaría a desmitificar la idea de nos dicen, es que debes saber si lo tuyo es pasión o lo tuyo es vocación. En ese caso todo sería vocación si queremos seguir ese camino. Uno podría traicionar la vocación. Es decir, que el obstáculo es el miedo a no tener una vida cómica. Cómoda, no cómica, cómoda. Eso le pasa a los cómicos, iba a decir, a todos los de teatro. A los de teatro les entra terror. ¿Por qué? Pues porque muchos días del mes uno tiene que bañarse con agua helada, porque tiene que decidir o compro comida o pago el gas. Y uno decide comer porque es una buena costumbre. Pero eso, de todas maneras, es compensado porque uno está parado en el escenario haciendo lo que quiera. Pero hay gente a la que le da mucho miedo. La vocación puede traicionarse. Y también... Eso es la mediocridad, la traición de la vocación. ¿Y ser mediocre no es una vocación? Ser mediocre es una decisión que tiene consecuencias. Ok. Bien. ¿Tienes algo más ahí en el WhatsApp, Luis Flores? Ya no tenemos, tenemos muchos saludos de Alicia Clayton. Muchísimas gracias, nos ha mandado muchísimos WhatsApps. También tenemos agradecimientos, saludos al maestro en Twitter. En un momento que se cargue la máquina. Daniel Roth saluda y felicita. Y también Francisco Javier, qué placer escuchar al maestro Martínez Monroy, saludos. Por aquí había una pregunta que ya estaba más fuera de tragicomedia, pero para ir teniendo este tema nada más para empezar a redondearlo, para no extendernos ya de más. Entonces, la tragicomedia es algo real, o sea, no es realista, es real, es aplicable a la vida. Es verdadero. Uno puede tener entonces una vida con línea tragicómica. Todas las vidas, todas, en ese sentido, tienen línea tragicómica. Por ejemplo, si uno, ya a nivel de ficción, si uno toma la película El Titanic, la película El Titanic trata de una serie de cosas, pero cada vez que el barco va avanzando sobre el mar, lo que uno ve es que la línea del Titanic es la línea de una humanidad, es una línea tragicómica. La humanidad cree que está por encima de lo cósmico y el mar se traga su barco. Pero me surge entonces la gran pregunta de si ya habíamos planteado, por ejemplo, cuando se habló de tragedia o cuando se habló de comedia, que esas eran líneas también que uno llevaba en la vida. Digamos que nuestra vida fuera trágica porque ya la encauzamos, porque cometimos esos errores, porque nuestra vida se está dejando llevar por esa pasión. Entonces es más, sí, se pero puede ser más trágico que tragicómico. La tragedia implica una zona de la vida.
La Ok, comedia una zona. implica algunas horas del día. La tragicomedia implica la vida completa. Ok, entonces la tragicomedia sería como, si los tuviéramos que medir, sería un género más Es, grande. en general, las tragicomedias son obras largas. Tienden a ser obras muy largas. Como Pergán. Como Pergón, como Brand, como El viaje de Pedro el Afortunado. Todas estas son tragicómicas. Las Mil y una noches es una colección hermosísima de tragicomedia. El pájaro azul es... El pájaro azul de Metterley También es por ejemplo. tragicomedia. Sí, así es. ¿Hay más momentos trágicos o cómicos en una vida? Depende de cómo la viva uno. Si uno fuera consciente, se daría cuenta que está haciendo ridículo la mayor parte de las veces. Solo que para ser ridículo se necesita conciencia. Ese es el asunto. Y gracias a la tragicomedia ganamos esa conciencia, entonces. Sí, ahora hay dos tipos de personajes. Hay los personajes, los tonos se identifican con el tipo de personaje. El tono serio se identifica con la meta positiva. Y el tono cómico se identifica con los obstáculos o la meta negativa. No, ¿cómo? Es decir, que lo cómico, la parte ridícula del hombre, tiene que ver con los defectos del ser humano. A ver, pero planteemos una ficticia situación, como dijiste, meta negativa. ¿Cómo? Meta negativa. Entonces un cómico no puede ser positivo porque tú ves a alguien que te haga reír, un cómico, y Bueno, dices, pero oye, ¿qué tipo pero de el cómico, positivo? pero el cómico si te hace reír es porque te ríes a cuesta del cómico, no Sí, porque... el cómico hace una cosa. El cómico es tremendamente útil y uno lo agradece un montón. Pero la risa es una forma de evasión. A ver, entonces, una situación, una ficticia meta negativa. Una meta, la de Pergun. Pergun está viviendo para el desperdicio de la vida. Ok. Entonces está sorteando el amor, está sorteando la responsabilidad, está sorteando la solidaridad, la generosidad. Pasa por encima de todo eso para alcanzar los 80 y pico años y que lo arrulle una señora que de todas maneras sí tuvo vida, que es Solveig. Pero lo que tiene Pergun es una meta negativa y él es un hombre altamente ridículo. Él podría ser un dramaturgo excelente, Pergun. Es un mentiroso tremendo, tremendo, tremendo. La diferencia entre mentir y escribir y ser un artista es que por lo menos el artista va a convertir y a extraer de las mentiras la verdad y el mentiroso huye de la verdad. Y Pergun estaba huyendo de la vida, por ejemplo. La gente que huye de la vida es esta gente que siente que todo le va mal o... Scrooge es un personaje que del odian, cuento de Navidad. que odian a los demás. Sí, que odia a los demás y que se encierra y que no quiere saber nada de los demás, pero los demás están en el mundo y forman parte de la interacción. Cuando yo dije hace rato, Sor Juana fue y se encerró, pues sí se encerró porque con quién hablaba, ¿sí? Pero lo cual no quiere decir que no sintiera el amor, que no sintiera la compasión, que no fuese inteligente. Es decir, es una persona tremendamente brillante que no tenía un par. Okay. Los que no se casan y quieren vivir una soltería perenne, ¿no se están encerrando también en una torre y nadie es para ellos? Pues no, porque casarse es una idea moral. Dice un personaje de Los Grandes Muertos de Luisa Josefina Hernández. Llega la hija con el papá y se quería casar con el galán. Y le dice, papá, ¿por qué mi hermana se va a casar con el galán? Y el papá le dice, ay, a mí que me preguntas, casarse es un error humano consagrado por la costumbre. Pregunta, ya, ahora sí cerremos. Lunar Stone pregunta, ¿todos necesitaríamos estudiar arte dramático para comprender la humanidad y existencia que hay en nosotros? Todos tendríamos que ser compasivos y tendríamos que portarnos inteligentes y responsables, es decir, rigurosos. Esas son condiciones que tiene que tener el estudiante de teatro. Pero cualquiera que se ponga podría entender la vida, solo que los de teatro tenemos la obligación de hacer el ejercicio, de tratar de lograrlo, porque si no, no hay verdad escénica. Ok, bien. Pues yo creo que con esto podemos cerrar. No sé si tú ¿Tienes algo más, Luis? No, solo no estoy de acuerdo con que se acabe el muerde lengua. Ah, yo dije, no, yo de hecho por eso estoy volteando a ver a la producción, pero todo el mundo está muy reflexivo del otro lado del vidrio. Nos piden bibliografía. Ah, cierto, nos piden bibliografía. ¿Dónde se puede leer más al respecto? En inglés, el libro se llama Greek Tragedy, de Quito, K-I-T-T-O. Y si quisieran leer unas historias que fueran así, que dijeran, con esto comprendo la tragicomedia. La Guerra de las Galaxias, Pergun, Harry Potter, El pájaro azul,
Todas estas son líneas tragicómicas. Yo leí Harry Potter. Ujú. Entonces, Disney cuando estaba Walt Disney, pero después ya no es trágico. No, el Rey León pues no tiene nada que ver con lo arquetípico. El Rey León tomó la anécdota, no el tema, la anécdota de Hamlet, y entonces recrea la anécdota. Disney se basaba en los temas. Toda la producción Disney después de Disney se basa en las historias, y las historias son míticas. El tema revienta el mito para abstraer la verdad. Las anécdotas lo siguen ocultando. Es decir, la versión, la Sirenita, el cuento de la Sirenita de Andersen, es un cuento en donde la sirena termina convertida en espuma de mar. ¿Por qué? Porque el asunto es que la sirena quería ser humana. Esa era la meta. Sí. Ella pensaba que quería ser humana para amar. Entonces va, se enamora de un príncipe, el príncipe no le hace caso y luego se convierte en luz. ¿Por qué? Porque lo importante en la vida es amar, no ser amado. Ok. Porque ser amado no depende de uno, depende de claro. las fantasías del de enfrente. Pero amar es lo que nos hace conscientes y vivos. Ser amado sería de histérico, ¿no? Ser amado pues es algo que a la gente le choca que la amen. ¿Por qué? De principio. ¿Por Yo qué? tengo muchos alumnos que dicen, ay, mira qué flojera, ahí viene, me ama. ¿Por qué? Porque ser amado nos vuelve pasivos, nos vuelve receptivos. Una de las virtudes arquetípicamente femeninas por excelencia es la receptividad. Por eso cuando uno tiene un problema va y busca una amiga, porque saben escuchar. Escuchar, ¿sí?, es una forma de pasividad. Ser activo implica manipulación. Ser pasivo implica ponerme allí a recibir, a observar, a intuir la vida, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre. Ok, pues ya con esto, ahora sí cerraremos, aunque Alicia Clayton nos está pidiendo que no se acabe y varias personas Pero nos lo vamos a piden. subir el podcast, ¿verdad? Porque también nos preguntan eso. Los podcasts se suben, hay que tener paciencia, pero sí existen y estarán en nuestra página de Resistencia Modulada. Y recuerden que si quieren escuchar más de las pláticas de maestro Fernando Martínez Monroy, está en Apeiron Teatro. Busquen así. Apeiron Teatro, hay un seminario, si ustedes quieren están a tiempo de inscribirse. Apeiron Teatro, Monterrey 319. El seminario se llama Shakespeare desde Shakespeare y es los domingos de 11 a 1. Si quieren leer completo a Shakespeare, analizado, Yo sí. Yo Pues sí bienvenido. voy a comprar mi obras completas. Pues te agradecemos Muchísimas Fernando. haber gracias. venido. Hay que, ahora en 2016, pues... Sí, de una vez Volver a hacemos la invitar. invitación que para 2016 ¿Qué en fal- enero, qué nos falta, inmediatamente vamos a hablar acerca de una tragicomedia que sigue en el programa. Sigue... la farsa. No, farsa va al final. Es que ya hablamos de la obra didáctica. No, sí es cierto, sí era A la vez eran cuatro. sí eran cuatro, esta es la cuarta. Ajá. Entonces ya fue obra didáctica, fue Hablar de la tragicomedia. tragedia, que no estuve. Podemos hablar de la repetir comedia. Tragedia, bueno, quizá farsa. Podemos repetir tragedia y luego farsa. Va. Muy bien. Entonces ya estás invitado para enero, Fernando. Te agradecemos por haber estado Muchísimas acá. gracias, maestro. Muchísimas gracias. Mientras tanto, bueno, pues para terminar, para ya despedirnos de esto, de una vez doy mi nombre. Desde aquí les habló el Mago Conde. Pues aquí les habló Luis Flores del Mal. En la sonoridad literaria, como siempre, estuvo el doctor Arqueles. Y ya para despedirles, quiero contar la tragicomedia que yo viví. Pues ¿Qué espero estás que no les viviendo? aburra. Que estoy viviendo en este momento, porque es cierto. Que uno lo a sigue mí me dio viviendo. risa. Resulta que, bueno, pues tuve que hacer un viaje. Es curioso porque ese viajecito termina parece ser